momentito le compartimos por acá nuevamente. Y decíamos, vamos a chequear este asunto de la rotulación. Entonces, la rotulación, les decía, es todo lo que necesita colocarse a manera de texto en nuestros distintos planos, ¿no es cierto? Esta rotulación servirá a lo mejor para generar cuadros de designación, para designar costes, para designar planos de ampliación, etcétera, etcétera. Hay una gran ventaja, una increíble ventaja en trabajar en CAD versus el trabajo tradicional en dibujo técnico, porque la rotulación, muchachos, no era así nomás. Se debía respetar un distanciamiento entre letra y letra de cada palabra, se debía respetar un distanciamiento entre cada palabra, entre cada renglón. Entonces, esto hacía que la parte de la rotulación en el dibujo técnico sea caótica. Y un plano con un rayón, con un tachón, con un manchón, era un plano perdido, ¿no es cierto? No se lo podía oficializar. Entonces, la gran ventaja que tenemos en el CAD es que nos podemos equivocar cientos de veces, es cuestión de borrar y repetir el texto, ¿no es cierto? Y aparte, el AutoCAD en este caso tiene de alguna manera ya pregrabada toda esta normalización y todo el texto que nosotros ingresemos en nuestras láminas va a estar debidamente normado. Va a tener ese respetar de esos distanciamientos entre letras, la altura de las letras, entre capitales y minúsculas. Así que no vamos a tener mayor inconveniente con eso. Créanse que es un salto enorme porque solo pensando desde el punto de vista del tiempo que nos ahorramos en generarnos todos estos renglones, los espacios y todo lo demás, eso ya queda de lado, ¿no es cierto? Aquí lo único que definimos son los estilos de texto y se acabó. Entonces, sin embargo, conviene tener claro que tiene que conjugar este texto, esta rotulación que va a estar en los distintos planos. Entonces, aquí se han planteado tres características que debe tener la rotulación en nuestros planos. Estos son que tiene que ser legible y que pueda leerse con facilidad. Aunque parezca un poco intrascendente esta primera característica, porque acabamos de decir que el AutoCAD ya tiene prácticamente parametrizado todo esto, sí hay que caer en cuenta, muchachos, que no todos los estilos de texto son legibles. Lamentablemente, hoy por hoy en informática, cualquier programita que se maneja tiene un horror de estilos de texto, ¿no es cierto? No conviene mucho utilizar textos muy extravagantes, es preferible utilizar textos tradicionales, sobre todo en diseño, porque recuerden ustedes que estos planos son de uso general y no podemos darnos el lujo de que alguien no pueda llegar a entender la escritura que ahí está implícita. La rotulación también tiene que ser homogénea, es decir, que la anchura del trazo y la separación entre caracteres sea constante. Aquí es donde decimos gracias tecnología, porque no tenemos que preocuparnos por eso. Sea como sea que nosotros editemos nuestros planos, la escritura será homogénea y se respetará las anchuras de los trazos, la separación entre caracteres, etcétera, etcétera. Y luego tiene que ser apta para la reproducción. Entonces, ¿qué pasa? Buenas tardes, disculpe la... Tranquilo, Juan, no se preocupe. Bienvenido a la clase. ¿Qué quiere decir esta última parte? Supongamos que el día de mañana nuestro compañero, buenas tardes, Leonardo, supongamos que Leonardo dice, a ver, yo voy a hacer este plano en AutoCAD y me voy a bajar este estilo de texto muy profesional, muy legible y todo lo demás, pero no deja de ser un texto que él encontró en línea, a lo mejor lo descargó, lo añadió a su biblioteca de textos y de estilos en AutoCAD. Y luego Leonardo necesita plotear estos documentos, ya codifica todo, los graba, los envía a alguna imprenta y esta imprenta no tiene el mismo estilo de texto, entonces ya no es apta para la reproducción. Entonces a eso se refiere un poco el tema de que sea apto para reproducir, ¿no es cierto? No es un problema muy común para nada. Hoy por hoy este tipo de cosas se solucionan muy rápido, pero nosotros sí tenemos que propender. Ya en el plano profesional, muchos de ustedes trabajan en empresas donde saben que segundos pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Entonces, siempre tenemos que intencionalmente buscar que las cosas salgan bien desde el primer momento, ¿no es cierto? Listo. Entonces, como vemos, la rotulación es un apartado muy fácil de comprender, muy fácil de entender respecto a la normalización. No hay mayores pormenores, no hay cosas en donde se deba profundizar. Y nuevamente reitero, tenemos la gran ventaja de que al trabajar con un software, nosotros prácticamente lo único que tenemos que sí estar muy atentos es no cometer faltas de ortografía, no cometer errores de escritura y estamos del otro lado. Vamos ahora con la acotación. La acotación en realidad es un tema que sí se puede profundizar bastante en cuanto al diseño, porque la acotación a la larga es, eh, háganse a la idea, las instrucciones para entender un plano cualquiera, ¿no es cierto? Ahí tenemos la información básica que nos sirve ya sea para interpretar el plano, para construir lo que está expresado gráficamente en ese plano, y si no se la hace bien, podríamos propender a caer en muchísimos errores. Sin embargo, en este primer sondeo que vamos a hacer a la acotación, en esta primera introducción, vamos a ver los temas más preponderantes de este campo. ¿Está bien? Luego, oportunamente, cuando nosotros ya ejecutemos acotación en el AutoCAD, ahí entraremos un poquito más a detalle. ¿Está bien? Entonces, por lo pronto vamos a decir que cualquier pieza, cualquier objeto, cualquier plano de una casa, cualquier plano topográfico, cualquier plano de ingeniería civil, lo que ustedes se puedan imaginar, la distribución de una planta, la distribución de una cadena de producción, todo tiene que ir incluidos sus valores y sus dimensiones. Esto es la acotación, ¿no es cierto? Esta también está normalizada, tiene unos parámetros que se deben respetar y los parámetros principales son los siguientes. Dice, se acotarán las partes de una pieza que sean estrictamente necesarias para su posible fabricación y verificación. Las que sean estrictamente necesarios. Yo les hago aquí la consulta, no sé si de repente me escucha Vinicio Ávila. Vinicio, cuando mencionamos esta Hola, buenas parte, tardes. ¿cómo le va? Cuando mencionamos que dice que se deben acotar las partes estrictamente necesarias, entonces eso, a su manera de entender, quiere decir que hay partes que no son necesarias, que no son importantes. ¿Cómo le interpretaría usted esa primera norma? Serían las partes que son más importantes, se deben acotar y el resto mantener como es normalmente. Ya, muy bien, ahí Yo tenemos estoy. una primera interpretación de lo que nos dice aquí. Contrastemos con alguien más. No sé si, a ver, por acá veo a Pato Landi. Pato, no sé si usted nos indica a qué se le viene a la mente cuando dice que se van a acotar las partes estrictamente necesarias. No le da la sensación, Pato, de que a lo mejor esto nos está diciendo indirectamente que hay partes que no son importantes o que no son necesarias, o qué se le viene a la mente. Buenas tardes. En lo que trata en acotación, bueno, se me viene a mí a la mente que estamos acotando las medidas que se deben tomar en cuenta para realizar alguna pieza, las más importantes. Ya, les voy a hacer, está muy bien los dos criterios, para que ahora todos más o menos entremos en una misma sintonía, les voy a hacer un ejemplo muy fácil de comprender, ¿no es cierto? Nos vamos a transportar ahora por acá, Cuadrado. a a la pizarra del Zoom, y vamos a elaborar una figurita, un perfil geométrico muy sencillito. ¿Qué, Cuadrado. qué tal si hacemos algo así, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos ahora algo que sube así, ¿está bien? Por aquí así, algo que baja así, ¿no es cierto? Esto así, y bueno, tampoco es un dibujo así 100% profesional, pero nos va a servir, ¿no es cierto? Perfecto. Tenemos ese perfil. Ese es el perfil de alguna pieza, ¿correcto? Por aquí, digamos que
utilizamos esta línea roja como una línea de construcción nada más, ¿no es cierto? Y esta línea de construcción nada más para aquí acotar el ángulo, ¿no es cierto? Vamos acotando todo a continuación. Entonces, supongamos que este ángulo de aquí, bueno, todos saben, o es bastante visible que ese ángulo será un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Listo. Y pongamos lo que serían el resto de las cotas, ¿no es cierto? Digamos que aquí vamos a coger esto. Vamos a decir que todo esto de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Más o menos así y así. Todo esto de aquí. Vamos a poner que tiene, a ver, déjenme acomodo las herramientas en la pantalla. Todo esto vamos a decir que vale X, ¿no es cierto? Todo ese ancho vale X. ¿Está bien? Bueno. Por otro lado, vamos a coger hacia acá. Esto aquí, ¿no es cierto? Ya está acá. Y vamos a decir que esto vale Y. Esto de aquí vale Y. Correcto. Y por último, vamos a decir que, veamos. Vamos a coger, acá está. Vamos también a acotar esta parte de acá. ¿No es cierto? Esto vamos a decir que mide cualquier letrita. Pongámosle que esto mide U. ¿No es cierto? Eso de ahí mide U. Y yo prácticamente... y por último... Podríamos decir... Podríamos usar otra linecita de construcción. A ver, hagámosle bien. Vamos a jalar esto aquí. Vamos a jalar esto para acá. Este vamos a poner, yo qué sé, C. Esto mide C. Y finalmente, jalemos otra linecita de construcción por aquí para decir que este otro ángulo, este a su vez mide, ese medía 90, este de acá va a medir 30 grados. Correcto. Díganme, cualquiera de ustedes voluntariamente, ¿faltan cotas ahí? ¿Hay algo que debería ser acotado? Sí, falta ahí unas cuotas. ¿Cuál considera usted, Vini, que debería acotarse? Falta lo sería la medida que va entre U y C. Parte de ahí. A ver, entre U y C, esta Sí, pendiente. sí. Ya, a ver. Lo que pasa es que... Yo le diría... Yo X y le, C. yo le diría, a ver, ya, bueno, ya Vini nos dice que falta la medida de esta pendiente, ¿no es cierto? Ya, vamos a tener eso, vamos escribiendo acá. Aparenta, no sé si escribirle con rojo, pongámosle otro color. Aparenta faltar la cota de la pendiente, ¿no es cierto? ¿Cuál más, Andrés? Entre X y C.
entre X y C, o sea, esta partecita de aquí, esta parte plana. Ya, pongamos, aparenta faltar cota de, pongámosle entre X y C. Bueno, ahí todos sabemos a cuál nos estamos refiriendo. ¿Alguien más que crea que falta alguna cota? Está completo. Profe, ¿no debería ser el tamaño total de la figura? Bueno, Joana, en realidad el tamaño total, digamos que el ancho sería X, ¿no es cierto? Y la altura total sería Y. James, cuéntenos. Yo quisiera decir algo. Por ejemplo, el compañero dijo la medida de la pendiente del ángulo de 60, pero ahí ya no sería necesario porque tenemos el valor de Y y la longitud de C y tenemos el valor de U. Saldría automáticamente la pendiente del valor de Y. Muy bien, James. Por ahí va la cosa. Ya vamos digamos, descomponer lo que James está identificando aquí. Bueno, a lo mejor alguien más, ya nos han dicho que aparentemente falta la pendiente, que aparentemente falta esta parte plana, y alguien también hubiese podido decir falta la altura desde el ángulo de 90 grados hasta C, ¿no es cierto? O sea, eso no está ahí, podría aparentar que falta. A eso se refiere justamente ese primer criterio de acotación que nos decía que se debe acotar las partes de una pieza que sean estrictamente necesarias. ¿Por qué decía eso? Porque vamos a pensar lo que nos dijo primerito James. A ver, yo tengo toda la altura de Y, ¿no es cierto? Y tengo la altura de U. Por lo tanto, esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí se puede obtener haciendo la operación matemática Y menos U, ¿no es cierto? Y si yo puedo deducir esa altura Y menos U, que lógicamente va a ser igual a que si yo mido desde aquí hasta esta línea imaginaria roja de acá, ¿no es cierto? Voy a tener la misma medida. Y prácticamente tengo un triángulo rectángulo donde yo conozco un ángulo y conozco un cateto. Puedo hallar absolutamente todo el resto, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy, muchachos, es que hay cotas que no son necesarias ponerlas, no porque no sean importantes, sino porque son deducibles. Se pueden deducir en base a las cotas que sí son más importantes o que sí son más trascendentales. Entonces, de ahí se puede obtener la pendiente, ¿no es cierto? Se puede obtener fácilmente ese valor de la pendiente. Ahora, Andrés nos decía, falta también la medida de aquí, ¿no es cierto? Bueno, ahí me salió ya una línea horrible. Hagámosle como le expresamos antes, ¿no es cierto? Falta esta medida de aquí. Bueno, algo similar, ¿no es cierto? Yo tengo todo el valor de X, tengo el valor de C. Haciendo los cálculos de este triángulo rectángulo que me queda aquí, a la larga, completando el triángulo, sería algo así, ¿no es cierto? Yo puedo hallar este segmento de aquí entre C y esta cota de U. Entonces voy a tener el valor de C, voy a tener este valor de acá. Como tengo el valor total, resto y ya obtengo este valor que en un inicio era una incógnita, ¿no es cierto? O sea, matemáticamente es deducible. ¿Está bien? Y no creo que hace falta indicar que ya esta partecita de aquí se la puede obtener de la resta y bueno, con esas cotas que tuvimos en un inicio, las que yo coloqué en un inicio, ya se puede saber todas las medidas de esta figura. No hace falta acotar más. ¿Qué pasa si lo hacemos? No está mal, pero recuerden algo, si bien las medidas son elementales para yo poder determinar cuánto mide la pieza, lo que más me interesa es la pieza en sí. Yo no quiero acumular cotas por todos lados en mi pieza. Quiero que la pieza sea lo más visible y que las cotas estén ahí sean suficientes para la producción, para la fabricación y para la interpretación, en cualquier orden que este sea. ¿Está bien?
¿Quedó más o menos claro del por qué dice que hay que acotar lo estrictamente necesario? Sí, profe. Ya, muy bien. O sea, la idea ha sido, nos dicen eso porque con el uso de unas cotas yo puedo hallar otras. Y eliminando, más bien dicho, ciertas cotas que vendrían a ser como que redundantes, lo que yo logro es tener mucha más claridad del objeto a diseñar. Imagínense, algún rato, si es que tienen oportunidad, busquen entre sus archivos o lo que sea. Muchos de nosotros acostumbramos a tener los planos de nuestra casa o los planos del departamento que arrendamos. Quizás no es el caso, pero los que puedan, échenle un vistazo y van a ver que no es pues, que está acotado absolutamente todo. Por ahí hay lugares donde no hay ninguna cota, pero si ustedes se ponen a ver, ven que por ahí hay una altura que contrastada con otra altura les da el valor de una altura. Que si es que por ahí hay un ancho o una profundidad de una habitación, se la puede hallar con alguna otra cota que está por ahí. Entonces, a eso se refiere con las cotas que sean estrictamente necesarias. ¿Qué nos dice el segundo punto? El segundo punto dice, las distintas partes de una pieza se acotarán solo una vez en el dibujo y no deben duplicarse en vistas diferentes a menos que se crea estrictamente necesario. Bueno, esto ya vamos a ver después que una pieza se la puede representar desde distintos puntos de vista y normalmente hay 3 planos de representación principales. Entonces, si en un plano yo, por ejemplo, ya acoté el ancho total de una figura, en la planta de esa figura ya no tengo que acotar el ancho total. No hace falta acotar lo mismo 2, 3, 4 veces, ¿no es cierto? Con que ya aparezca una vez es suficiente para que el intérprete sepa cuánto es esa medida y cómo lo tiene que relacionar con respecto al resto de medidas. Número 3. A ver, perdón un segundito. Me dicen que no se escucha. No sé si me están escuchando con claridad. Fuerte y Sí, claro. profe. Sí, se escucha. Yo sí escucho, profe. Sí, Sí se sí, escucha bien. Sí, se escucha bien. Ah, ya, bueno, ojalá, Gustavo, ojalá se normalice esto, a lo mejor fue un pequeño corte. Continuemos. Las cotas deben colocarse en la vista que resulte más clara y expresiva para determinar mejor la dimensión que representan. Entonces, muchachos, como les decía, una misma pieza puede tener distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Se lo puede representar en distintos planos. Lo que más o menos busca Profesor, por favor, no se escucha. Gustavo, me parece que es un problema exclusivamente suyo, porque el resto de compañeros me escuchan con claridad. A ver, déjenme un segundo, le escribo aquí por interno, Gustavo. Listo. Bueno, les decía, lo que este punto busca es hacernos referencia a que normalmente nosotros tenemos que identificar las vistas, ¿no es cierto?, que están mejor predispuestas para acotar una u otra cosa. Entonces, ¿cómo es esto? Supongamos que yo, a ver, quisiera algún objetito que tenga por aquí a la mano. Voy a hacer uso de este cargador de teléfono, ¿no es cierto? Muy bien. Este cargador de teléfono pudiéramos tomar en cuenta como que esta de aquí es la vista principal, ¿no es cierto? Ahí podríamos acotar la altura total, podríamos acotar el ancho total de este cargador, ¿no es cierto? Ahora, esta sería una vista de planta del objeto, ¿no es cierto? Y esta sería una vista inferior del objeto. ¿A qué se refiere este punto número 3? Que si yo quisiera acotar la ranura de carga, ¿no es cierto? Esa que tenemos ahí, ese puesto USB, lo más conveniente sería acotarlo en esta vista. Porque el momento que yo represente esta figura desde este lado, el puesto de carga va a aparecer como líneas ocultas, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo acoto esas líneas ocultas, podría llegar a generar confusión. Mientras que en esta vista donde sí es visible,
¿no es cierto? El puesto de carga, ahí es más conveniente hacer la acotación. A eso se refiere ese punto número 3 donde dice, las cotas deben colocarse en la vista que resulte más clara y expresiva. Esto, el momento que empecemos a trabajar la acotación, ahorita a lo mejor muchas de las cosas suenan un poco medio proclives a subjetividades y a interpretaciones propias, pero luego aterrizarán todas en lo mismo y nos daremos cuenta inmediatamente a qué se refiere. Vamos al punto número 4. Dice, todas las cotas de un dibujo se expresan en la misma unidad. Bueno, aquí sí les seré honesto. A mí este punto número 4 me da la sensación de que es redundante, porque sería el colmo que en un plano nosotros acotemos todo en metros, ¿no es cierto? Y por ahí alguna cota aparte en centímetros o en milímetros o en kilómetros, ¿no es cierto? Eso no sería normal. Normalmente, desde el mismo desarrollo de una gráfica, partimos de una unidad preponderante y con esa nos mantenemos, ¿no es cierto? Y finalmente nos dice, en caso de posible confusión, el símbolo de la unidad predominante puede ser especificado en una nota. Más bien, a esa sí ya erradiquemos. Ese punto para mí no tiene nada que ver. Nosotros deberíamos en el cajetín de información del plano especificar la medida en la que ha sido desarrollado el gráfico, ¿no es cierto? Más no en la acotación. Ese punto 4 y 5, la verdad, no están muy acorde a normas específicas de acotación. Bueno, aquí vamos a ver este videito rapidísimo de la acotación en donde vamos a ver un ejemplo más de cómo acotar una figura, ¿no es cierto? Y hacer sobre todo esa resemblanza a que se acota lo estrictamente necesario. Entonces, como ustedes ven, ahí tenemos el perfil de unas gradas, ¿no es cierto? Noten que han decidido acotar la primera, la segunda y la tercera grada, ¿no es cierto? Cada una de ellas mide 5. Ahora van a acotar las alturas de esas graditas. Entonces, ahí tenemos una cota de 5. Otra cota de 5. Y finalmente otra cota vertical de 5. Entonces, están acotadas las graditas, ¿no es cierto? Ya está acotado todo el documento. Alguien me puede decir, pero ¿y el ancho total y la altura total? Son deducibles, ¿no es cierto? Si yo sumo las alturas y sumo las anchuras, obtengo el valor total de esas cotas, ¿no es cierto? No hace falta poner más cotas en ese perfil de esas gradas. Ahora vamos a ver una alternativa a esa acotación. Eso es algo importante mencionar. No es obligación acotar siempre de una sola manera. Se puede buscar otras formas donde se haga más fácil, donde se efectivice tiempo, donde se efectivice espacio gráfico, etcétera, etcétera. Entonces ahora han procedido a acotar el largo total, el ancho total. Van a acotar el ancho de la grada superior, el ancho de la grada intermedia, ¿no es cierto? Van a acotar la altura de la grada inferior y la altura de la grada media. Y también está finalizada la acotación. Alguien podría decir, pero y en cambio falta la altura de la tercera grada y falta el ancho de la primera grada. También son deducibles. Si yo sumo el ancho, más bien dicho, si resto del ancho total, el ancho de las dos primeras gradas, obtengo la de la tercera. Lo mismo para las alturas. Entonces a eso hace resemblanza sobre todo ese primer punto. Se acota lo estrictamente necesario. Entonces, como vemos, hay alternativas también a la acotación, siempre y cuando se mantenga el criterio y la normativa de acotación, ¿no es cierto? Bueno, tenemos las 6:45. Vamos con esta última parte, la normalización de las líneas. Para el diseño también conviene aplicar distintos tipos de líneas según lo que nosotros queramos representar. Los objetos representados en el diseño y en el dibujo van a diferenciar su forma y espesor según lo que se quiera hacer considerar al intérprete de un plano.
vamos a tener unas líneas que son las líneas llenas de espesor grueso. Estas líneas pueden medir desde 1.2 hasta 0.8 milímetros y se van a emplear en los contornos visibles de las piezas. No sé si alguien aquí voluntariamente sepa o se acuerda qué útil hacíamos uso para definir los distintos tipos de línea cuando hacíamos dibujo técnico tradicional. ¿Alguien de repente utilizó o sabe a qué me refiero? Los lápiz. Lápiz. Habían los lápices, ¿no es cierto? Microminas. Pero no sé si utilizaron alguna vez los rapidógrafos. Sí, ¿No también. es cierto? Sí. Entonces los rapidógrafos, ustedes le decían, necesito un rapidógrafo para contorno principal. O sea, ahí les decían, bueno, justamente había el de 1.2, el de 1.0 y el de 0.8, ¿no es cierto? Entonces, ahora el AutoCAD tiene precargados todos estos anchos, estos grosores de línea, y eso es lo que nosotros utilizamos para poder graficar. Luego tenemos las líneas llenas de espesores finos. Estas van de 0.1 a 0.2 milímetros y serán empleadas para las líneas de referencia y para dibujar las cotas, ¿no es cierto? Entonces, la línea más delgadita es la que utilizamos para las líneas de cota, para que exista un buen contraste, ¿no es cierto?, entre lo que son las líneas del dibujo y las líneas de las cotas. Pero a mí me gusta, muchachos, aquí incluir un subgrupo, ¿no es cierto? Veamos si le ponemos por aquí, pongámosle en color negro, y denominémosle, yo qué sé, líneas, a ver, aquí están poniendo líneas llenas, aquí nosotros también pongamos líneas llenas de espesor intermedio. Estas de aquí van a ser desde 0.4 a 0.6 milímetros. Y se emplean cuando tenemos grandes diferencias de profundidad. Sobre todo en el diseño de objetos o en el diseño de artículos específicos, ¿no es cierto? Ya, ahí está incluido ese subgrupo. ¿A qué me estoy refiriendo, muchachos? Si nosotros tenemos, ¿no es cierto? A ver, dice que las líneas llenas de espesores gruesos se emplearán para dibujar los contornos visibles de una pieza. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos graficando, yo qué sé, la fachada frontal de la Catedral de Cuenca, ¿no es cierto? De la Catedral Nueva. Bueno, vamos a ver la forma, el perfil y todo lo demás, pero hay elementos de la catedral que se los ve desde la fachada principal bastante más atrás, ¿no es cierto? Entonces, si les ponemos eso con el mismo grosor de línea, va a hacer semejanza de que todo está al mismo nivel, y no todo está al mismo nivel, ¿no es cierto? Entonces, ahí podría ser útil el uso de estas líneas llenas de espesor intermedio. Su uso es poco común, eso hay que ser muy claros, porque normalmente no nos vamos a topar con objetos que se tengan grandes diferencias de profundidad, o al menos si estoy manejando una pieza relativamente pequeña o mediana, y hablar de profundidades sería en realidad exageradamente específico. Ahí utilizaremos sencillamente las líneas llenas de espesores gruesos. Luego tenemos las líneas de trazos, ¿no es cierto? Estas van asimismo de 0.4 a 0.6 milímetros y son utilizadas para graficar los contornos no visibles, ¿no es cierto? Los contornos no visibles son los contornos que pertenecen a un mismo plano de representación, pero que en realidad no se pueden ver. Sin embargo, se tienen que representar. Ya veremos en próximas clases a qué nos referimos con estos contornos no visibles. Y por último, las líneas de punto y trazo, que pueden ser desde 0.3 a 0.4 milímetros, y se utilizan para graficar ejes o cortes sobre objetos, ¿no es cierto? Entonces, a veces tenemos que graficar perfiles cilíndricos y la única manera de que el intérprete de esos planos sepa que eso es un perfil circular es graficar una lineecita de eje, ¿no es cierto? Así que esos son los tipos de línea que utilizaremos en el diseño asistido y, como siempre, el AutoCAD
que es una caja de bendiciones para los diseñadores, tiene todos estos tipos de línea precargados y listos para usarse. ¿Qué hacíamos en el dibujo técnico tradicional? Nos teníamos que graficar el contorno no visible de una pieza. Bueno, cada rayita, ¿no es cierto?, tenía una medida normada y cada separación entre rayitas también tenía una medida normada. Entonces uno se quedaba ciego midiendo los espacios que iban con línea y los espacios que iban sin línea, ¿no es cierto? En cambio, en AutoCAD seleccionamos línea de cortes, trazos finos, trazos medianos, trazos largos y solito se aplica con la normativa pertinente. Asimismo, para las líneas de ejes. Ya prácticamente están precargados los criterios de normativas en el AutoCAD. Lo único que nosotros tenemos es que hacer un buen empleo, un buen uso de las mismas. No sé si hasta aquí, a ver, preguntémosle a... no sé si Juan Junior. Juan, ¿está hasta el momento todo comprendido? ¿Está claro o hay algo que cree que se deba profundizar? Sí, sí está claro, sí está entendible. Chévere, chévere, Juan. Ojalá el resto de compañeros tengamos un criterio similar. Bueno. Sí, profe, sí. Sé que tienen una clasecita ahora a las 7, ¿verdad? Así que yo considero pertinente dejar el avance hasta aquí. Pienso que la próxima semana vamos a terminar la parte de las normativas y podríamos ya hacer una primera introducción al AutoCAD como tal. Descargue del internet. A ver, parece que se le activó ahí el audio a Patricio. Bueno. Entonces, dejemos hasta ahí, muchachos. Hasta, yo creo que a más tardar mañana por la noche, en el Classroom de Google, tendremos ya los videos de estas clasecitas subidos. Y si es que alguien quiere hacer un repaso, quiere complementar un poquito más, puede acceder a los videos de las clases. Y no olviden que también está el link de esta página, que es la que nosotros estamos haciendo uso para toda la que es información teórica. Entonces, siéntanse bienvenidos de ingresar en cualquier momento, de entrar, de curiosear un poquito por ahí. Siempre vale la pena estar indagando a qué obedece cada uno de los temas que vamos a tratar. Por lo pronto, eso sería todo. Les agradezco mucho su asistencia. Les mando mis mejores deseos de éxito en todas las labores que ustedes desempeñan, pues, y que el próximo y venidero fin de semana venga con tranquilidad, con paz, con salud para sus hogares, para ustedes, y que pues puedan pasar este tiempo medio caótico de la manera más tranquila posible. Eso sería todo. Un gusto tenerles por acá. Cuídense y que pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense, Profe, le muchachos. tengo una preguntita antes que se vaya. Claro, Marlon, dígame nomás.